bajar de peso no es hacer ejercicio y dejar de comer. Nosotros lo hacemos es porque queremos recordar la historia. Y el tema es triste porque ella le hacen una amputación, pero se infecta mucho y muere. De abrir la puerta de la avioneta, sentir ese hedor a azufre, haber visto en llamas el Palacio de Justicia, la cuna de nuestra justicia, atacada por un grupo guerrillero. Bueno, hace muy pocos días Colombia conmemoró una de sus mayores tragedias naturales acaecida en la ciudad de Armero, donde debido a un desastre natural, pues esta desapareció. Muchas personas trajeron a bordo sus recuerdos, mucha gente participó en el rescate, prestando también ayuda a todas aquellas cantidades de damnificados. Dicen que fueron más de 32,000. Y cada uno pues va contando, va desgranando lo que vivieron, lo que vieron, lo que sucedió durante su estadía o su visita a la ciudad de Armero desaparecida. Hoy tenemos a uno de los galenos, de los médicos más importantes de Colombia, muy especializado en temas y tratamientos que son para, yo digo que de alguna manera, mantener la belleza nuestra y también obviamente la belleza no solamente exterior, sino la belleza interior y la salud interior. Así es de que un placer saludar al doctor Sergio Rada aquí en ¿Qué está pasando? Mi Verita, muy buenas. Claro, Negrita, de verdad que es delicioso poder contar aquí en Qué está pasando podcast. Primero agradecerle a todos los amigos que nos siguen porque eso contribuye a que este contenido que es tan importante para todos pues se pueda llegar a más personas y de verdad le damos la bienvenida a Sergio. Sergio, bienvenido a Qué está pasando podcast. Gracias Dorita. Gracias por aquí, esta invitación a qué está pasando y con el preámbulo que la negra nos hizo recordando justo un desastre natural que pasó hace 40 años y justamente 40 años después de haber escrito unas memorias, porque como en esa época no había celulares ni había cámaras que podía uno llevarse a esos sitios, pues nosotros como unos médicos de último año de medicina de edad javeriana, pues nos fuimos para ese sitio de ese desastre, porque lo que oíamos era algo que no podíamos entender, que un desastre natural de un momento a otro arrasara un pueblo, una ciudad de casi 30,000 personas. Eso era algo terrible, sobre todo una semana después de haber en este país, haber visto en llamas el Palacio de Justicia, la cuna de nuestra justicia, atacada por un grupo guerrillero y vuelto en llamas. Decíamos, pero ¿qué es lo que le está pasando a este país? Porque eso nos preguntaban las personas de otros países, venga, ¿qué es lo que le está pasando a este país? Primero se incendió esto allá, casi se incendia el centro de Bogotá, y ahora esto. Terrible. De verdad que manejar esas situaciones y plasmar eso hace 40 años, cuando yo empecé a releerlo, no me acordaba de tantos detalles. Y lo alimenté después para poder sacar un libro. Bueno, doctor Sergio, hablemos exactamente porque usted se fue para Armenia con todos sus compañeros del último año de medicina allá en la Universidad Javeriana. ¿Qué los llevó a hacer este viaje? Pues nosotros ese día lo que escuchamos en las noticias pues era algo aterrador porque desde el mediodía, o de medianoche, perdón, que había ocurrido el desastre, pues Armero quedó incomunicado y la gente quedó incomunicada y Colombia se durmió a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana se dio cuenta que había ocurrido un desastre natural terrible porque una persona en una avioneta pasó por encima de Armero y no lo vio. Y eso fue lo que prácticamente estaba en las noticias, que un piloto de una aeronave de fumigación estaba hablando con un periodista, que recuerdo muy bien que era Yamid Ahmad, en Caracol,
preguntándole, pero un momentico, pero es que, ¿cómo así? Armero tiene hospital, tiene la iglesia. No, está borrado, completamente borrado. Entonces, eso fue la primera impresión que tuvimos. Luego, al llegar a la Javeriana, la otra impresión fue que la noticia era que probablemente iba a llegar a Bogotá un aluvión de heridos que iba pues a saturar todo el sistema de salud y había que evacuar los hospitales y estar pendiente de lo que pasara. Y que nosotros de décimo año, de último año, de décimo semestre, nos dijeron vayan para sus casas porque nosotros vamos a estar aquí esperando que nos lleguen todos estos heridos. Fue ahí cuando ya entre 11 muchachos que nos pusimos, nos miramos las caras y dijimos, ¿cómo así que para la casa? Y allá necesitando médicos y necesitando ayuda, ¿cómo nos vamos a ir para la casa y cruzarnos de brazos? Armemos algo y nos vamos para allá. Y ese fue el inicio de esa aventura tan complicada, tan vivida, de entrar en detalle a llegar prácticamente a la boca de este desastre, llegando ese mismo día. El mismo día que nos enteramos, nos fuimos para allá. Pero bueno, doctor, hablemos un poquito cómo fue el viaje, porque acuérdese que no había transporte, que esto de cómo era tan desorganizado, entonces que la policía, que la Cruz Roja no dejaban a uno pasar por carretera. Sí, no, esto pues, nos coge a un país por sorpresa, un país que pues obviamente salía de una pesadilla la semana anterior a entrar a otra. Nosotros lo que hicimos fue irnos al aeropuerto, hablamos con el director del hospital, dijimos que nos íbamos a ir, él dijo, bueno, váyanse muchachos, suerte, mira a ver qué llevan de acá del hospital, lleven esas cajas, lleven esta carta para que se la lleve al director del hospital de Mariquita. Es una carta del viceministro dando instrucciones porque pues no había comunicación, no había nada. Entonces nos tocaba llevar algún tipo de carta, las cuales pues fue como nuestra carta de presentación, porque decíamos, ves que venimos con una carta del ministro y llegamos al aeropuerto, porque nos fuimos para el aeropuerto en 2 carros de la época, 2 Renault 4, de dos personas que ni siquiera eran compañeras nuestras y finalmente resultaron viajando con todas las cajas, llegamos allá y el aeropuerto pues también estaba en revolución. Había, digamos, personas de algunas aeronaves privadas y nosotros nos fuimos a donde ellos nos dijeron que si nos podían llevar a Mariquita, que era un aeropuerto que estaba hábil, o a la base de Palanquero. Al parecer nos montamos en esa aeronave, éramos 11 muchachos, la aeronave era para 6, nos montamos uno encima de otros con cajas, con todo, y finalmente llegamos a la base de Palanquero. Entonces nosotros dijimos, bueno, pongámonos las batas, presentémonos aquí ante la gente, y ahí fue la primera impresión de abrir la puerta de la avioneta, sentir ese hedor a azufre, con ese calor, con eso, era una impresión muy grande de pisar la pista de aterrizaje con una capa de arena negra y dijimos esto, y eso que estábamos a 50 kilómetros, 40 de la zona del desastre. Y ahí fue cuando nos bajamos en la base, hablamos con pues, el general y la gente que estaba manejando el tema allá, y nos dijeron, necesitamos que ustedes estén acá en la base recibiendo los heridos, que están llegando en helicópteros, que están llegando en ambulancias, organicen algo aquí en la pista de aterrizaje con los bomberos de ellos para limpiar los heridos que nos llegaban, que venían completamente cubiertos de barro, no se le veía sino los ojos, vomitaban ese barro, los limpiábamos y mirábamos a ver, empezaban a aparecerle heridas, no hablaban, parecían como cuando alguien se despierta de un desmayo, que dice, ¿dónde estoy? Pero a veces ni nos daban el nombre, habían quedado en un shock impresionante. Eso fue lo que nos llamó la impresión.
y después, y más o menos 12 horas después, estamos hablando de mediodía del siguiente día, porque de la noche anterior había sucedido la avalancha. Y eso, Sergio, ¿y a usted le tocó tener conocidos allá en ese momento? en el libro narra una historia que uno de nuestros compañeros tenía una hermana trabajando, pues trabajando no, rotando en el Hospital Psiquiátrico de Armero. ¿Por qué la Universidad Javeriana estaba tan vinculada al tema? La Javeriana enviaba médicos al Hospital Psiquiátrico en el semestre donde se ve psiquiatría, y había más o menos como 8 muchachos allá, más los que estaban en el hospital. Entonces, una de las hermanas de un compañero de que fue con nosotros ahí, fue rescatada en la noche, la tarde del siguiente día. Él estaba con nosotros y nosotros normalmente lo que hacíamos era los heridos muy, muy graves, los subíamos a un avión Hércules y venía con uno de nosotros a Bogotá y el avión se devolvía y montábamos y había un puente aéreo yendo y trayendo heridos de gravedad aquí a Bogotá. Y en uno de esos se fue la hermana del compañero. A él se le dice que la hermana apareció. Y él dice, ay, gracias a Dios apareció. Pero le dijeron, pero está muy mal. Ahí fue cuando él, en una de las idas de la llevada de los heridos, se montó en el avión, en el Hércules, llegó a Bogotá. Y el tema es triste porque ella le hacen una amputación, pero se infecta mucho y muere. Entonces, ese es uno de las, digamos, de las historias del tema nuestro, de lo que nos tocó también ver, esa tragedia en uno de nuestros compañeros, y obviamente de ver el dolor humano tan trágico de lo que es estar uno completamente desnudo, lleno de barro, y mirar si efectivamente vive o sobrevive esa persona. Si lo dejábamos en la pista de aterrizaje de Palanquero, que era un larguero de heridos, y ahí estábamos dejando inclusive los que no estaban. Había gente que afortunadamente no tenían nada, como otros estaban demasiado graves, que eran los que mandábamos a Bogotá. Y eso fue todo el plan que hicimos prácticamente ese día en Palanquero. Toda la noche, toda la tarde. Y al otro día, el general nos dijo, bueno, ya necesitamos que no nos quede nadie acá, manden los heridos que están aquí en la pista a hospitales cercanos, aquí no puede quedar absolutamente nadie, y ustedes se me van a las 4 de la mañana en unos helicópteros para que montemos era un campo de fútbol o algo ahí en Guayabal, con gente de la Cruz Roja, con bomberos, con gente que espontáneamente ayudaba. Nosotros con las batas, pues obviamente llamábamos un poquito la atención, y como que unos muchachos de 10º semestre nos tocaba mandar y hacer el famoso triage, que era ver cómo estaban los heridos de acuerdo a su gravedad. Poner como en vida lo que aprendimos en la universidad, y entrar en ese shock humano tan terrible. Eso de verdad que nos marcó absolutamente todos, tanto que a mí se me quiebra la voz cuando cuento muchas de esas cosas que plasmé en el libro. Entonces, ver que al otro día salimos a las 4 de la mañana sin dormir, montar las carpas ahí en un campo de fútbol, y bueno, lo único que uno sentía alivio un poquito era con los helicópteros, como se refrescaba uno un poco, y empezábamos a ver helicópteros como extraños de otros países, y era la ayuda internacional, que ya uno agradecía eso, que llegaban helicópteros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estaban en Panamá, que era la base sur que tenían ellos, helicópteros británicos que estaban en Belice, los venezolanos mandaban Hércules, Ecuador, inicialmente los países que estaban cercanos, y ya después empezó a llegar ayudas de todo el mundo. Pero mientras tanto nosotros estábamos ahí recibiendo heridos todo el día, que fue, digamos, la fase del segundo día que estuvimos allá. Y esa noche, que ya teníamos
algo de comida, algo de frazadas, algo de medicamentos. Lo estábamos acumulando en una escuelita que quedaba al lado del campo. Ya como a las 5 o 6 de la tarde dejaron de volar los helicópteros. Llegaban un poco a ciertas ambulancias. Te estoy hablando del pueblo de Guayabal. Y nos fuimos todos a la plaza principal porque había como unos dirigentes, había unos senadores, había el gobernador, creo que estaba el alcalde del pueblo mirando a ver qué podían hacer esa noche, porque había una alerta de erupción del volcán. Entonces, nosotros nos sentamos a escucharlos y dijeron, hay que evacuar el pueblo. Cuando salimos al parque principal, me llamó la atención de un forense que le estaba tomando las huellas a todos los muertos que estaban en ese parque. No cabía un espacio de muertos. Era como una película de terror. Y nosotros pues no cabíamos del asombro. Y nos dijeron, hay que evacuar el pueblo. Empezamos con altavoces, con los bomberos, con todo el mundo. Por favor, váyanse para unas zonas altas, hay que evacuar. Pero no era tanto zonas altas de que iba a haber otra avalancha. El problema era que iba a haber una erupción volcánica. Y ya una erupción volcánica donde estábamos nosotros, pues nos iba a quemar pues el fuego piroclástico y ya dijimos, vean, llegamos, no, como que hasta aquí llegamos. Y esta fue una de las noches más complicadas que tuvimos, increíblemente, porque fue una noche donde un helicóptero estaba sobrevolando el volcán, mirando en qué momento eso iba a erupcionar y tratando de evacuar. Y nosotros nos fuimos a un alto que era una finca que se llamaba San Francisco, y ahí sí nos quedamos esperando. Inclusive cogimos con papel aluminio y otras cosas, los fonendos con los nombres nuestros, nos devolvimos en caso de que pues si no ella, pues, para que los identificaran. Pero venga, doctor Sergio Rada, a 40 años de la tragedia que todo el mundo ha lamentado profundamente, ahora sí decidió el gobierno nacional declarar la zona de Armero como una zona de memoria, que hay que, pues obviamente, protegerla. ¿Ya para qué? Después no solamente de todos los muertos, sino que además ha estado abandonado durante 40 años, han saqueado, todavía continúa igual las personas que llegan allá. Entonces resulta que no pueden rescatar nada de sus casas. Hay los niños que son los que van y cuentan las historias, y entonces han vuelto pues los escombros que están saliendo a la superficie, zonas de brujería y todo eso. Es como tarde, ¿o no? 40 años después, como que se enteraron de lo que ha pasado en Armero y pretenden ahora subsanarlo. ¿Usted qué opina al respecto? Pues es algo que de verdad estas generaciones desconocen muchas cosas. O sea, en 40 años han pasado 2 generaciones. Personas que nacieron hace 40 años tienen hoy 40 años, por supuesto, pero nunca les contaron nada. No les contaron de que quemaron el Palacio de Justicia 8 días antes. ¿Cierto? Un grupo guerrillero que asaltaba, que mataba, que secuestraba, y que hoy están en el poder. No tienen ni idea de eso, o si no, nunca lo hubieran elegido. O tampoco quitar la historia de las aulas es quitar una parte de lo que se puede otra vez repetir. Nosotros lo hacemos es porque queremos recordar la historia. Y en esto no, inclusive en el libro yo pongo, esto no es culpa de Dios, esto es culpa del ser humano, de su capricho, de su falta de compromiso, de unos manejos mal hechos. Y definitivamente lo que tú dices es que la historia de este país se desconoce totalmente. Y este libro es para que recordemos parte de esa historia. Y estos 40 años para que la gente no se sorprenda de que todo esto pasó, no se sorprenda de que esto era simplemente un cuento que por allá dijeron. Y es para que nuevamente los muchachos se enteren, los muchachos vean que la historia, inclusive reciente de este país,
Si nos vamos a la historia anterior de este país, pues hablan de la patria boba, que para mí todavía existe. Sigue siendo la patria boba, estamos de acuerdo. Todavía estamos en la misma. Estamos de acuerdo. Pero bueno, peleando entre un lado y el otro. Vamos a hacer un cambio de tercio porque Sergio, ahora en Navidad, en esta temporada donde nosotros nos descuidamos y mejor dicho, nos pica, ¿qué le digo? La boca negrita por probar todas esas delicias que se ven en este mes. Sergio es un experto en belleza, en reinas, en cómo cuidarnos, en darnos secreticos para que este mes, que todos pecamos, todos, porque no conozco quien vea un plato de natilla con unos buñuelos bien deliciosos y le diga que no. Entonces, Sergio, por favor, denos esos secreticos para podernos cuidar mucho este mes. Eso, imagínate, nosotros ya 36 años trabajando acá en la clínica, no solamente temas de estética, de poner la cara linda, sino el cuerpo. Y hasta ahora, después de 36 años, es que han aparecido unos medicamentos que verdaderamente nos ayudan bastante para quitar esa ansiedad. He visto a lo largo de todo este camino de tratamientos, digamos, para adelgazar. Nosotros empezamos con las Rainbow Pills, que eran unas píldoras que llamaban de Brasil, que eso tenía anfetamina con Valium, con diurético, con tiroides, y era una bomba, la gente tomaba eso. Después vinieron unos cannabinoides, lo quitaron de la FDA. Luego vino la locarcerina, lo quitaron de la FDA. Las que descontinuaron, Sergio, la sibutramina. La sibutramina que tuvo muchos problemas. Eso arrancan 4 añitos y después dicen, no, quítenla. Pero hoy en día aparecieron unas medicinas que actúan a nivel central y a nivel del estómago, que son unas que se inyectan, que están muy de moda, ustedes ya saben cuál, y finalmente se está dando un poquito con el manejo. Y eso nos está ayudando muchísimo, porque lo que tú dices, bajar de peso no es hacer ejercicio y dejar de comer. Hay mecanismos médicos que hay que trabajar. Eso no es tan fácil de ir y entregarle a una persona una dieta o decirle haga esto. No, ya hoy en día nos toca mirar que ese paciente que tiene una resistencia a la insulina, que si tiene un problema a nivel metabólico, si tiene cualquier otro pues mecanismos para ayudarle. Y lo que estamos viendo nosotros acá últimamente es unos resultados extraordinarios. Prácticamente las personas se les bloquea esa ansiedad, porque es que vivimos en un mundo donde la ansiedad crónica o el estrés crónico, que vivimos todos constantemente, es elevador de catecolaminas y se eleva el cortisol, y el cortisol es como un corticoide. Entonces uno mantiene con el corticoide hasta aquí, y cualquier dulcecito nos hincha. Y me dice, doctor, pero es que yo no como, ¿y por qué estoy tan gordo? Por el sobreestrés, ¿cómo le parece? Entonces, hay muchos mecanismos para uno bajar, para mejorar, y sigue vigente el manejo que estamos haciendo acá, que es el 360, donde manejamos medicinas, donde manejamos mesoterapia, donde manejamos dieta, y eso hace que el paciente baje e intentemos mantenerlo, porque es complicado. Y ahora, pero yo sí tengo una inquietud, doctor Sergio, porque cuando yo empecé a sufrir del problema de hipertiroidismo, lo primero que me preguntó el médico era si yo alguna vez me había llegado a hacer una mesoterapia. Yo le decía que no, que nunca me había hecho una mesoterapia. ¿Qué contraindicación tiene esa mesoterapia con los problemas de tiroides? No, absolutamente nada. La mesoterapia es aplicar hoy en día unas medicinas que descongestionan. Digamos, la celulitis es una congestión, un edema, un compromiso microcirculatorio. Entonces, uno lo que hace es como revertir eso con inyeccioncitas localizadas, lo que hace también con un aparato de radiofrecuencia. Pero también existen medicinas nuevas en mesoterapia que son quemadores de grasa, como la quivela, que se está usando en Estados Unidos, para la papada, la fosfatidilcolina, y eso, digamos, son ayuditas para que el paciente venga, por lo menos cada 8 días, a donde el doctor, y podamos interactuar
y ayudarle a ver cómo va ese paciente. Tal vez nosotros, los médicos estéticos, que manejamos el tema de reducción de peso, somos los únicos que vemos los pacientes cada 8 días. Ningún médico ve un paciente cada 8 días. El endocrinólogo te ve a ti cada 6 meses. El internista cada 6 meses. El ginecólogo cada 6 meses. Porque primero el sistema de salud es complicado, pero nosotros nos damos la manera de cómo hacerle ese seguimiento al paciente y es una de las virtudes que tenemos como médicos estéticos para trabajar estas personas. Y estamos dando resultados. Tanto es así que mi esposa y yo estamos dictando conferencias en la India, en Arabia Saudita, en Dubái, en Japón, manejándole y mostrándole estas experiencias. Y porque esos países también están obesos. Los árabes comen dulce que da miedo, porque no toman trago, entonces ellos como que les toca esa ansiedad manejarla de otra manera. Y como se ponen y se tapan, entonces la obesidad está a nivel mundial muy complicada. Muy complicada, es una pandemia. Hay una pregunta. Resulta que a uno le hablan de la obesidad exterior, ¿verdad? Pero muy ocasionalmente se refieren a la obesidad de los órganos. Hace pues algunos días escuché a una doctora que estaba dando una conferencia sobre la grasa que rodea a los órganos del organismo y que nadie piensa en ella. Sí. ¿Ustedes tienen algún tratamiento para acabar con esa grasa que está alrededor del corazón, del hígado, del riñón, del páncreas, todo eso? Sí, lo que llamamos nosotros la grasa visceral. Mucha de la grasa, tanto visceral como externa, alguna evolutivamente era grasa de reserva energética. O sea, el ser humano que vivía en las cavernas o hoy en día que también tenemos seres humanos que desayunan y no tienen para almorzar ni comer. Esa grasa visceral es para sobrevivir. Pero nosotros ya tenemos demasiada y la manera de quemarla es haciendo bloqueos de el carbohidrato más complicado que es el azúcar. Nosotros, si miramos la cantidad de azúcar que debemos consumir, no pasa de 25 gramos. Pero nosotros 25 gramos se nos va en un refresco. 25 gramos se nos va en 4 cafés que le echemos de a 5, cada bolsita tiene 5 miligramos. Entonces, la idea es como llevar como esa cuenta. Si nosotros bloqueamos un poco eso, la grasa de reserva y la visceral, junto con el ejercicio, con algunos medicamentos y con algo de manejo nutricional, empieza a quemarse, empieza a bajar, porque esa es una grasa no saludable y vale la pena que la tengamos en cuenta porque muchas veces nos llega paciente y dice, yo me hago una liposucción, pero la liposucción te saca la grasa de afuera, no la de los órganos. Entonces, exactamente. Hay que tener en cuenta todos esos detalles y por eso le digo que hoy en día nos ayudamos de estas medicinas, nos ayudamos de los doctores que están manejando esos temas y de verdad que sí tenemos la manera de ayudarnos un poco a bajar de peso. Negrita, esta vez sí necesito y de Navidad y bien grandotote regalo de Sergio con ese té delicioso que ellos llevan manejándolo hace muchos años y que realmente es efectivo. Sí, cuando quiera, porque hay muchas cositas que uno da. El tecito es para no estarlo tomando de vez en cuando, como para bajarles a esa catecolamina que les hablaba, tratar de nivelarnos un poco y de verdad que hay muchas cosas que vale la pena que uno sepa, porque muchos pacientes no saben que de pronto los azúcares de reemplazo también son azúcares. Entonces me dicen, no, doctor, pues que yo le echo, en vez de azúcar le echo morena o le echo miel o le echo esplenda, pues también son azúcares. Entonces, no caer en esas trampas. O sea que definitivamente para que uno pueda derretir la grasa que rodea los órganos, hay que pelear con los carbohidratos y nunca más. No, pues no tanto carbohidratos, nunca más, porque con lo que le estaba contando, nosotros tenemos como una dosis, ¿sí? Sí. Proteínas, o 1 o 1,5 o 2 miligramos por kilo
de peso por la proteína al día. Carbohidratos, lo que decía, 30 gramos. Verduras, todas las que quiera. Fibra, todo lo que quiera. Líquidos, 2 litros. Entonces, si nosotros más o menos nos damos cuenta que podemos hacerlo, podemos sobrevivir bien sanamente. La idea es comer sano, no entrar en una batalla emocional de que yo no puedo comer esto y que me muero y yo hoy no puedo comerme el arroz porque entonces el doctor se pone bravo. No, tenemos derecho a comer un pedacito. Yo les digo, ¿qué tan mecatero es Sergio? ¿Qué tan mecaterito es? No, sabes que se va uno cayendo en cuenta de que el mecato intento ponerlo. Yo les digo a los pacientes, ustedes pueden comer dulce después del almuerzo o con el almuerzo. Lo malo es comerlo entre comidas, porque lo come uno en el momento, digamos, 10 de la mañana, 9, un chocolate, el organismo se activa. Entonces, lo que hacemos ahí es enredar un poco el páncreas mandando insulina y después a las 2 horas vuelve y come y manda insulina. Ahí es donde empieza la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es una pancreatitis, doctor Sergio? Bueno, ya pancreatitis es que el páncreas se tapa o le pasa alguna eventualidad y provoca una inflamación, ya sea por un cálculo o por unos excesos, y pancreatitis puede ser mortal. Entonces, digamos, el páncreas es un órgano que hay que cuidar porque él es el que nos maneja la insulina, el glucagón, muchas otras cosas, y la idea es que yo les digo a los pacientes, nuestros órganos tienen una munición. Es como en las mujeres, su ovario tiene una munición y a los 40 se acabó la munición. En la mujer pasa eso, se acabó la munición. En el páncreas también hay munición, entonces hay que decirle a los pacientes, no se gaste la munición del páncreas. Aproveche que el páncreas actúa al desayuno, al almuerzo y a la comida. No me coma entre comidas dulce ni nada de esos carbohidratos porque entonces el páncreas empieza a botar esa munición. Entonces se acaba la munición, entonces la hipoglicemia y luego ya viene la diabetes. Entonces, pasa lo mismo a veces con la tiroides. ¿Sí? Llega un momento donde la tiroides, tocó tomar tiroides toda la vida. Primero que tú tomas tus medicinas de tiroides y te dijo el doctor, tiene que tomarla toda la vida. Entonces, esas cosas hay que saberlas, digamos, explicar a los pacientes. No regañarlos. Que el paciente me llega, doctor, es que el doctor me regañó, me dijo, vaya, haga ejercicio, vaya donde fulanita que le mande una dieta y deje de jartar. No es fácil, no es fácil. Eso... Venga, doctor Sergio, ¿por qué las personas normalmente que sufren de pancreatitis casi nunca se salvan? Es algo tan mortal. Pues es que el páncreas tiene digamos, como unos ácidos que donde eso internamente se salga, o sea, derrite prácticamente la zona donde estamos. Entonces, es como cuando se rompe un estómago y sale el ácido. Hace unas peritonitis y unos temas complicados. Pero la pancreatitis es muy distinto al tema de hipoglicemias y diabetes, y que el páncreas está funcionando a su manera, porque el páncreas es el que produce insulina, el páncreas es el que produce glucagón, es el que produce ciertas enzimas pancreáticas, pero bueno, la pancreatitis es otro cuento. Pero sí, para responderte la pregunta, es bien complicado. Pero nos toca conservar esos órganos, saberlos manejar, no darles tan duro, ¿sí? Porque el páncreas sufre con unas comidas abundantes, grasas, alcohol, y ahí es donde vienen los problemas. Bueno, ¿y en qué está pasando? Aquí están las buenas noticias de la industria licorera de Caldas. Angelilis Quiseno, para los que no me conocen, gerente general de la industria licorera de Caldas, la fábrica de los sueños. ¿Y por qué hablamos de la fábrica de los sueños en la industria licorera de Caldas? Los sueños no siempre son buenos. En el año 2010 nosotros sufrimos un incendio que quemaron 2 de nuestras bodegas con nuestras tafias añejas de los rones, y todos en Caldas pensamos que nuestra industria licorera se iba a acabar.
Pero lo que en realidad mostró la industria licorera de Caldas después de eso fue una pujanza enorme y una resiliencia fantástica, al punto que podemos decir que hoy, en el año 2025, tenemos el mejor año de más de 120 años de historia. Tenemos las mayores ventas en toda la historia de la industria licorera de Caldas, los mayores ingresos en la historia de la industria licorera de Caldas, las mayores utilidades en la historia de la industria licorera de Caldas, las mayores exportaciones en toda la historia. Pero somos una fábrica que lo hace desde el corazón. Todo lo que hacemos en nuestra industria licorera de Caldas refleja lo que somos todos los caldenses. Y quiero solamente darles unos números para que vean lo que significa esa fábrica que es de todos los caldenses. Orgullosamente pública, estamos hablando que es una fábrica que en toda su cadena de valor le irriga a la economía nacional más de 3.5 billones de pesos al año. Que en los últimos 2 años ha girado para la salud y la educación de todos los departamentos de Colombia más de 2 billones de pesos. Pues bueno, mi doctor, los consejitos para que a uno... Ahí me están mostrando un ron. Vea, no, ¿cómo así, Sergio? No, es el regalo que nuestra industria... Mira el libro, me parece ese libro está ahorita en tendencia porque es la historia no contada durante 40 años de lo que pasó en Armenia. Hay algo que quiero contarles y es, como no teníamos cámara ni teníamos celulares, pues nos metimos a inteligencia artificial y le dije a inteligencia artificial, póngame unos médicos subiendo unas camillas con gente semidesnuda, cubiertas de barro, en la parte de atrás de un C-130, con el piso lleno de arena, y miren lo que me puso inteligencia artificial. Y vieran las fotos que tengo adentro. Yo pensé que el de la portada era Sergio ahí vestido de médico. No soy porque le mandé las fotitos de la época de nosotros, los que fuimos de inteligencia, y entonces aparecemos todos mechuditos. El mechudito que está acá soy yo. Ah, bueno. Cuando tenía harto pelo, diga, cuando tenía harto pelo, tenía la melena. Y esto de recrear con inteligencia artificial lo que usted le quedó grabado y verlo plasmado acá, de verdad que no lo podía creer. Y acá Sergio, de verdad que rico haberlo tenido aquí en ¿Qué está pasando? Y de verdad le hago entrega del obsequio que nuestra industria licorera de Caldas le hace a todos nuestros invitados. El famoso ron, el ron oscuro. Ron oscuro, cuénteme un poquito. El ron oscuro es una bebida nueva que nuestra industria licorera de Caldas, pero más que contarle la historia, se la voy a mandar es para que pueda degustar esta delicia. Debe ser. El ron es la bebida del Caribe, de nosotros, la caña. Deliciosa. Oiga, doctora, ¿a dónde conseguimos el libro? Bueno, el libro va a estar tal vez en todas las clínicas nuestras, pero en Panamericana y pueden también en buscar.com, le llega a la casa. Entonces, manejamos por correo y en físico en las librerías de Panamericana. Sergio, un abrazo, muchísimas gracias por atendernos ¿Qué está pasando? las recomendaciones. Muchas gracias, qué rico volverlas a ver y verlas también. ¿Cierto? Claro. Pues es que así toca, pero estamos los tres. ¿Rejuvenecidas o más viejitas, Sergio? Diga la verdad. No se dice más viejitas, más sabias. Más sabias, eso sí. Bueno, vamos a unas menciones comerciales. Muchos hablan sobre lo que es saber tomar, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué es aguantar toda la noche para caer todo el día? ¿O es disfrutar sabiendo que el mundo no se va a acabar? Ahí está la sabiduría de tomar. Celebrando con el que ya no toma para emborracharse, sino para enfiestarse. Cantando con el que ve la luz del amanecer y todavía se acuerda de toda la noche. Brindando con los que te miran a los ojos, no con los que te dicen pa'l centro y pa' dentro. Bailando con los que no terminan la noche antes de que empiece. A todos ellos los invitamos para decirles, lo tuyo es el ron. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Para y consulta. Atención, conductores, ¿sabías que podrías tener un comparendo y no saberlo?
Consulta ahora y evita sanciones mayores en www.movilidadmanizales.com.co. En Empocaldas seguimos comprometidos con la calidad del agua que llega a tu hogar. Por eso hemos fortalecido nuestro laboratorio de referencia y ahora se encuentra acreditado por la UNAC para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos con los más altos estándares. Estos avances nos permiten garantizar un control riguroso y preciso del agua, asegurando un servicio confiable y que cumple con todas las normas para proteger la salud de nuestros caldenses. Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia de Caldas. Hemos fortalecido la convivencia ciudadana y mejorado la capacidad de respuesta de las autoridades. Gracias a su operación 24/7 en la línea 123, la seguridad de los caldenses está siempre atendida. Esta es una estrategia de la Gobernación de Caldas junto a la Secretaría de Gobierno, trabajando unidos por la tranquilidad de nuestras comunidades. Las cuencas hídricas son el origen del agua que consumimos todos los días. Cuidarlas es cuidar nuestra vida y la de las futuras generaciones. En Empocaldas trabajamos en la protección y conservación de nuestras cuencas, promoviendo la siembra de árboles, respetando las franjas y realizando un uso responsable del agua. Juntos podemos mantener limpias nuestras fuentes de agua y asegurar un suministro sostenible para todos. Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia de Caldas. Hemos fortalecido la convivencia ciudadana y mejorado la capacidad de respuesta de las autoridades. Gracias a su operación 24/7 en la línea 123, la seguridad de los caldenses está siempre atendida. Esta es una estrategia de la Gobernación de Caldas junto a la Secretaría de Gobierno, trabajando unidos por la tranquilidad de nuestras comunidades. Si eres o has sido propietario de un vehículo y no sabes si tienes multas de tránsito, ingresa ya a la página de la Secretaría de Movilidad, www.movilidadmanizales.com.co, y revisa tu estado de cuenta. Alcaldía de Manizales, Secretaría de Movilidad. Muchos hablan sobre lo que es saber tomar, pero ¿tú qué piensas? ¿Que es aguantar toda la noche para caer todo el día o es disfrutar sabiendo que el mundo no se va a acabar? Ahí está la sabiduría de tomar. Celebrando con el que ya no toma para emborracharse, sino para enfiestarse. Cantando con el que ve la luz del amanecer y todavía se acuerda de toda la noche. Brindando con los que te miran a los ojos, no con los que te dicen pa'l centro y pa' dentro. Bailando con los que no terminan la noche antes de que empiece. A todos ellos los invitamos para decirles, lo tuyo es el ron. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Gracias a una inversión superior a 2.500 millones de pesos entre la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villa María, hoy la vía panamericana brilla con tecnología LED, redes subterráneas y un sistema inteligente de iluminación que refuerza la seguridad vial y embellece este corredor clave para el municipio y el departamento. Son más de 3.200 metros de redes modernizadas, 160 postes metálicos y 153 luminarias con cambios de color que ratifican el compromiso del gobierno de Caldas con la comunidad.